Buenas noches, estimados hermanos en Cristo. Le habla el doctor Alberto Morales. Hoy continuamos con la lección número 18 y estaremos hablando sobre las jerarquías angelicales. Como dijimos al principio, ángeles es un nombre genérico, como el de ejércitos, con el que se designa a los seres espirituales en general. Por eso, cuando leemos algún pasaje bíblico sobre ángeles, debemos buscar el texto con el contexto, alguna característica o connotación, si la hubiera, que nos ayude a determinar el tipo de ser al que el texto se refiere. Dice el Salmo 148, del verso 1 al 2, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotras todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Vemos acá que hay un término en el libro de Job, capítulo 1 y verso 6, lo mismo que Job 38, 6 al 7, que se habla de hijos de Dios. Este es otro nombre genérico que se usa para designar a los seres espirituales en su conjunto, sin haber distinción entre ellos. Por ejemplo, dice Job 1:6, que hablamos ahora, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En Job 38, del 6 al 7, usted lo puede leer y dice, ¿o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Lea detenidamente y marque hijos de Dios. También se hace mención de ángeles escogidos. En realidad no existe mucha información sobre estos ángeles, que habla ahí sobre ángeles escogidos. Son citados por Pablo, sin que hallemos en el contexto en ninguna declaración que nos ayude a conocer la razón de su elección, ni tampoco las características personales que pudieran hacerles distinto a los otros ángeles. Sin embargo, primera de Timoteo 5, 21 habla de ángeles escogidos y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, marque ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Eso está en primera de Timoteo 5:21. En el libro de Apocalipsis, capítulo 8 y el verso 2, podrían ser los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y que se le dieron 7 trompetas. Pero, ¿quién puede asegurarlo? Esta es una de las tantas cosas que no han sido reveladas en las Sagradas Escrituras y por consiguiente requieren la respuesta, no sabemos. ¿Qué tanto cuesta a algunas personas esto? Vamos a hablar acerca de los serafines. En el libro de Isaías, el capítulo 6, del verso 1 al 7, se nos habla de los serafines. Y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros,
con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, está hablando Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Eso lo puede leer usted en Isaías 6, del verso 1 al 7, donde se habla de los serafines. En este pasaje se les ve en plena actividad sobre el trono de Dios. Alaban a Dios con sus rostros cubiertos. Como dice el texto, tienen 2 alas más que los querubines. Fueron enviados para purificar los labios del profeta. Curiosamente, no tocan el fuego con las manos como los querubines, sino que lo hacen con tenaza. Parece ser una clase especial de espíritus criados por Dios para alabarlo. Así, por lo elevado de su propósito, se hallan en la continua presencia de nuestro gran Dios. Además, este pasaje, existen otros muchos que nos muestran la continua alabanza que Dios recibe en el cielo, y no solo de los serafines, quienes tributan alabanza a su Creador, sino también de los querubines y seres vivientes. Dice los 24 ancianos, además de todas las criaturas que están en la presencia divina de Dios. Eso lo puede ver usted, que le tributan alabanza al Señor de los señores. Vea usted Apocalipsis 4, del 8 al 11. Apocalipsis 11, del 16 al 18. Y Apocalipsis 19, del 1 al 8. Los serafines solo son mencionados en este pasaje del libro de Isaías, por lo que no contamos con más información bíblica al respecto, por lo que debemos seguir la sabia instrucción del apóstol de los gentiles que dice en 1 Corintios 4:6, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. O sea, no pensemos más, ¿verdad?, de lo que ya el Señor nos ha dicho. También se habla del arcángel. La Iglesia Católica habla de 3 arcángeles. Habla del arcángel Miguel, habla del arcángel Gabriel y del arcángel Rafael. Pero en realidad la Biblia no dice eso. La Biblia habla de un arcángel. Hasta algunos herejes han pensado que sea Cristo, pero eso no es cierto, porque Jesucristo no es un ángel. Jesucristo es creador de todo lo que hay y de todo lo que existe. Se nos habla aquí del arcángel Miguel, mencionado en Judas 9. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Eso está en Judas 9. Cuando Cristo, nuestro amado Salvador, habló de su venida, anunció que se oiría la voz, dice, de voz de arcángel. O sea, cuando nuestro amado Salvador venga a esta tierra, vendrá acompañado, gloria a Dios, por el arcángel Miguel,
y a la vez también acompañado de millares y millares de ángeles. Gloria al Señor, que vendrán a Él acompañándolo para llevar su iglesia al cielo. Algunas, como dije anteriormente, algunas sectas han dicho que el arcángel Miguel es Cristo. Eso no es cierto. El arcángel tiene poder y tiene autoridad. Es un ángel guerrero. Usted lo puede ver en Apocalipsis 12:7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. O sea, el arcángel Miguel es una autoridad. Qué bonito, ¿verdad? Y dice en Daniel 10:13, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Qué bonito, ¿verdad? Aun cuando dentro de una misma especie espiritual existen diversos niveles de autoridades, Miguel es una autoridad guerrera. Dice en Daniel 12:1, el gran príncipe que está por los hijos de su pueblo. Vamos a hablar sobre los querubines. En Génesis capítulo 3 y el verso 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Querubines. Parecen tener un lugar de privilegio en el cielo, ya que dice Segunda de Reyes 19:15. Dice, Jehová, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Segunda de Reyes 19:15 dice, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? ¡Qué lindo! El Salmo 18 y el verso 10, léalo. Dice, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. El Salmo 99, el verso 1 dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado, dice, sobre los querubines y se conmoverá la tierra. El libro de Ezequiel, capítulo 1 y verso 5, habla de los 4 seres vivientes descritos en este libro, que son identificados como querubines. Dice, en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Ezequiel 1 y verso 5. Ezequiel capítulo 10 y verso 20 dice, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí, dice, que eran querubines, no eran platillos voladores, ovnis, nada de eso, ¿verdad? Como algunos quieren ver ahí en ese libro de Ezequiel que eran ovnis, eso no es cierto. Lea la palabra de Dios y se dará cuenta que el mismo Ezequiel dice que eran querubines. Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo 4 del 6 al 8, dice, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios
Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El libro de Apocalipsis capítulo 5 del 8 al 11 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían sus copas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Eso dice Apocalipsis 5, 8 al 11. Hay quienes entienden seres vivientes de manera genérica, creen que no especifica un determinado, tipo de ser espiritual particular. Para la semejanza de estos pasajes con la de Ezequiel, dejan bastante claro, hermano, que son los mismos que vio Ezequiel sobre el río Quebar. Estos 4 seres vivientes son mencionados en otros pasajes tales como Apocalipsis 6:1, Apocalipsis 7:11, Apocalipsis 14:3, Apocalipsis 15:7, Apocalipsis 19:4. En casi todos ellos adoran a Dios postrándose sobre sus rostros con los 24 ancianos. En el libro de Ezequiel 28:14 dice también: estos tienen poder sobre otros seres espirituales. Recordemos que Satanás mismo fue un querubín grande y no un arcángel, como muchas personas han creído y han señalado. Eso no es cierto, hermano amado. La Biblia no dice eso. Dice: tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y ahí tuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ezequiel 28:14. El que fuese llamado grande también nos confirma el hecho de que existen diversas escalas de poder y autoridad dentro de un mismo género o especie de seres espirituales. Es importante notar la victoria de Miguel, el arcángel, sobre el dragón. Nos dice Apocalipsis 12, 7 al 8. Ahí nos habla que Miguel tiene una autoridad tremenda como arcángel. La presencia de los querubines puede ser semejante a la humana. Recordemos que uno de los rostros es rostro de hombre. Cuando se manifiestan como humanos, lo hacen envuelto en una luz. Dice Ezequiel 1:5. Y esta era la apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, dice. Ezequiel 1:13 dice: en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, dice, su aspecto era como de carbones encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Dice Daniel 10:6, su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Tronos, la Biblia nos habla de tronos, ¿verdad? Que debemos de entender que ahí se refiere en keskisi, que quiere decir sillas. Esta palabra en hebreo del Antiguo Testamento también es
sillas o kisi. Se refiere a una silla en la que se sentaban personas de autoridad y de importancia, especialmente reyes, en su efecto, los gobernadores de las naciones. Por eso dice Génesis 41:10, tú estarás sobre mi casa, y por tus palabras se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Eso dice Génesis 41:40. El Salmo 45:6 dice, hablando de la soberanía de Dios, es representada por trono. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El Salmo 11:4 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Eso dice el Salmo 11:4. Primera de Crónicas 28:5 dice, hablando de esta soberanía representada en la tierra por la teocracia en Israel, dice, el trono de David fue el trono del reino de Jehová sobre Israel. En Mateo capítulo 19:28 dice, cuando Jesús venga, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. En Lucas 1:32 se habla, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra es tronoi. Es diríamos, un término que define en particular a una clase de ángeles que ocupan un lugar importante en la jerarquía angélica. Pablo se refiere a ellos, como dice en Colosenses 1:16, porque por él fueron criadas todas las cosas, note, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. En el vasto universo, en el gran cosmos, en todo hay tronos, hay dominios, hay la escala que yo estoy mencionando de los ángeles. Estos ángeles bien pudieran ser que tienen como función principal la intervención sobre, como dicen algunos, sobre algunos tronos, ¿verdad? Es decir, sobre reyes, gobernantes también. Dice en el libro de Daniel 10:12-21, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, estamos hablando del ángel guerrero, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedó ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Mientras me decía estas palabras, yo estaba con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo del hombre tocó mis labios, y entonces abrí mis ojos y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me ha quedado fuerza, y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y le dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, que ninguno me ayuda contra ellos,
sino Miguel, vuestro príncipe. Vea qué lindo, ¿verdad? Este pasaje es fundamental y bastante esclarecedor en cuanto a la guerra espiritual. Una reflexión minuciosa del mismo nos da una buena panorámica de la importancia y estrategia de la influencia espiritual sobre los gobernantes de las naciones. O sea, hay demonios que gobiernan naciones, hermanos, ¿verdad? Y por eso tenemos que orar por nuestros presidentes, las personas que están ocupando puestos importantes, tenemos que orar al Señor. Apocalipsis 16:5 dice, esto es mucho más que una hipótesis, bastante más que probable, ya que los ángeles suelen tomar como nombre la función que realizan. Oí al ángel de las aguas, dice Apocalipsis 16:5. Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de ángeles malignos que se rebelaron contra el Creador y que Satanás va a la cabeza, pero tienen rangos también. Ahora, si la más mínima intención de dogmatizar es posible, que cuando Pablo habla de gobernadores de las tinieblas, está hablando principalmente de demonios que tratan de estorbar en la vida de las naciones. Así es que tenemos que orar al Señor bastante para que Dios nos guíe, nos dirija, y tenemos que orar por las personas que están en inminencia, no criticarlos, tenemos que orar por ellos. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo 2:1-4, exhorto ante todo lo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debemos de orar, debemos de clamar al Señor por las personas que están ocupando puestos. Recordamos que son blancos, hermanos amados, donde el enemigo puede atacar con demonios y hacer que en la asamblea legislativa las personas que estén guiando puedan ser influenciados y dar leyes que vengan a tergiversar las leyes de Dios y a contradecir lo que Dios ya ha dicho en su palabra. También nos habla en Colosenses 1:16, nos habla de potestades, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así como hay también escalas o diríamos jerarquías en las huestes de maldad, hay jerarquías divinas en el cielo que Dios las ha establecido. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades, potestades. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, qué lindo que estos dos grupos de ángeles cuyas funciones son similares, son aquellos que ejercen autoridad, dominio y poder y potestad sobre determinados elementos de la naturaleza, tales como el viento, la tierra y el mar. Vea lo que dice Apocalipsis 7:1-3. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz, y los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y dice Apocalipsis 8:7, y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la tierra verde.
El cuarto ángel, les dice Apocalipsis 16, 8 al 9, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Eso dice Apocalipsis 16, 17 al 21. Apocalipsis 19, 17 dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol. En el libro de Apocalipsis está lleno de referencias a estos ángeles que tienen dominio y poder sobre los elementos de la naturaleza, y que tienen también poder sobre las personas. Los dominios y potestades usan su poder para cumplir el propósito de Dios, aunque no debemos olvidar que algunos se rebelaron contra su Creador, usan hoy su poder contra el testimonio de Dios y contra los hombres que hemos sido criados a su imagen y semejanza. Esto explica sobrenaturalmente muchas de las catástrofes que llamamos naturales y otras que causan gran, diríamos, perjuicio a la humanidad y que provocan rebeldía en el corazón de muchos inconversos e incrédulos que pretenden ver en estas catástrofes una manifestación cruel de Dios. No obstante, como veremos más adelante, estos espíritus corruptos tienen ya su fin profetizado. Esta es la razón para que ser arrastrados del error debemos cuidarnos de no caer en el animismo, hermanos amados, es decir, en vivir pendiente de los espíritus, los elementos del viento, de la lluvia, el mar, etcétera, ya que como cristianos debemos tener claro que solo Dios debe ser el centro de nuestra atención espiritual y solo a Él debemos orar, como nos enseña Jesucristo. Y a Él quiere y hará que sus ángeles intervengan en cualquier cosa y en cualquier necesidad tuya, hermano. Que Dios te bendiga y te guarde. Continuaremos hablando en la próxima lección 19 acerca de los principados. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, soberano Dios, gracias por saber que hay ángeles que están a nuestro servicio, ángeles que intervienen a nuestro favor. También, Señor, sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra principados y potestades. Señor, también nos habéis dado autoridad sobre esos huestes malignas, que en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien le fue dado autoridad sobre todo poder y sobre toda hueste angelical, se domina toda obra del enemigo. En el nombre que sobre todo nombre, declaramos la victoria en ese nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén.